Buenas. Hoy voy a tratar de un acontecimiento político muy reciente, pero que ya es historia, que es el procés. El procés en Cataluña, que supuestamente, según la casta partitocrática catalana, que es quien lo organizó, se dirigía a la conquista de un Estado catalán a través del ejercicio del derecho de autodeterminación realizado por medio de una votación sobre si o no se quería el Estado catalán. La República Catalana, como ellos decían. Bueno, todo esto empezó en 2012 y continuó hasta 2017, 2018 y luego cayó en picado. Hoy ya pues es un asunto fallido, un elemento que no tiene presencia, y los partidos independentistas que realizaron esta intervención política contra el pueblo catalán, atención, digo contra el pueblo catalán, pues están buscando nuevas fórmulas y nuevos procedimientos para poder mantener su control político, ideológico y cultural entre comillas, sobre las clases populares catalanas. Para entender el proceso hay que retroceder a algunas partes de la historia de Cataluña. Por ejemplo, 1714 es presentado como la instauración de la dominación castellana sobre Cataluña por la eliminación de la legislación propia. Esto es verdad, pero las clases altas encontraron en este asunto una ventaja enorme que les permitía incorporarse al imperio castellano. Es decir, una vez establecido que Cataluña era una parte de Castilla, entonces los catalanes podían ir a América como conquistadores, como imperialistas, como dominadores, pero claro, esto lo hacían las élites catalanas, ¿no? Esta cuestión en general, por el falaz y mendaz y embustero independentismo españolista catalán, pues no se trata. Vamos a ver algunos personajes importantes de allí, como fue el virrey Amat, el virrey Amat, que fue el virrey de Perú, y que él preparó la rebelión de Túpac Amaru, que fue luego reprimida con más de 100.000 muertos. Él estuvo allí hasta el año 1776 como virrey y estableció formas tan brutales de represión de los pueblos indígenas que estos unos años después, 4 años después en concreto, de que el virrey Amat, que había nacido en el Vallés Occidental, abandonara Perú, pues se sublevaron. Es decir, él fue el responsable primero. Otro personaje interesante fue Gaspar de Portalá, que fue gobernador de California entre 1767 y 1770. Es decir, las élites catalanas siempre han estado unidas a los objetivos e intereses estratégicos de las élites castellanas, luego españolas, y el proceso no es nada más que eso. El proceso es una intervención política realizada por la casta partitocrática catalana, pero financiado desde Madrid. Entonces, pues había unas razones concretas que llevaron a esta casta a hacerlo. ¿Qué diremos de los catalanes en Cuba? Pues que una parte fundamental de las fuerzas que defendieron la esclavitud en Cuba y la continuación de Cuba como colonia española eran catalanes. Eso se ve en la enorme cantidad de apellidos catalanes que hay en el pueblo cubano hoy. Muchos de ellos provenían de cuando el final de la esclavitud se impuso, pues entonces los esclavos de las haciendas eran bautizados con el nombre del dueño, y entonces como estos dueños eran catalanes, pues se les ponía el apellido catalán. Si los catalanes que estaban en Cuba antes de la independencia de Cuba eran esclavistas, ahora sus nietos o bisnietos pues son neoesclavistas, es decir, ellos son neonegreros. Ellos pretenden llenar Cataluña con un nuevo tráfico de esclavos que daña a el pueblo catalán y daña a los pueblos africanos de donde estos esclavos provienen. En realidad, lo único que ha cambiado es el destino de los esclavos. Antes se les cogía en África y se les llevaba a Cuba. Y esto lo hacían también negreros catalanes. Ahora se les toma por 1000 artimañas en África y se les lleva a Cataluña. A veces, a menudo, pues desoyendo
las muchas protestas que hay en países como Senegal, etcétera, contra este tráfico de esclavos que coge a los trabajadores africanos y los trae a Europa. Entonces estas protestas, que son fáciles de encontrar en internet incluso, pues son desoídas porque claro, aquí pues se necesita una mano de obra sumisa, dócil y barata para que las élites catalanas puedan seguir haciendo lo que han hecho toda su vida, que es enriquecerse y usando como pretexto, como bel pretexto, la cuestión catalana y la lengua catalana. ¿Qué diremos de la Revolución Liberal Española? Pues Barcelona fue uno de los bastiones de la Revolución Liberal. Ahí es donde se crea el Estado español, se crea la escuela primaria estatal, que es la que va a dar un golpe decisivo a todas las lenguas no castellanas en la península ibérica a través de la escuela. Otras instituciones castellanizantes, como son la Guardia Civil, que la crea también la Revolución Liberal, o también todo el tinglado, por ejemplo, del sistema judicial basado y centralizado en Madrid, que era un elemento de castellanización enorme, lo mismo que el ejército. Pasar 2, 3, 4 años, a veces 8 en el ejército, en el servicio militar obligatorio que antes no existía, que se impone a partir de las Cortes de Cádiz. Antes había lo que se llamaba los reales ejércitos, que eran formados básicamente por mercenarios, es decir, por voluntarios. Entonces, cuando se impone la mili obligatoria, pues los catalanes que iban al servicio militar obligatorio volvían muy castellanizados, y todo esto con el apoyo sustantivo y esencial de la burguesía, de la gran burguesía catalana, que por un lado hacía esto y por otro no dejaba de promover su catalanismo, su supuesta defensa de la lengua, etcétera, etcétera. Y un episodio de estos es el Procés, ni más ni menos, no tiene ninguna virtualidad. Entonces, si seguimos con la historia, pues tenemos que el directorio militar de Primo de Rivera es en el año 1923, el golpe de Estado que da el general Primo de Rivera, pues es urdido básicamente en Cataluña y tiene un gran peso allí en Cataluña, también porque el movimiento obrero se les estaba escapando de las manos a las élites catalanas y necesitaban pues un gobierno fuerte y enérgico que realizara un baño de sangre, que efectivamente lo hizo a través de los sindicatos libres que se dedicaron a asesinar a los jefes del sindicalismo más o menos revolucionario. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Luego, en 1934 tenemos la aventura de Companys, que proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española el 6 de octubre de 1934 y lo mantiene 10 horas. Por lo menos tiene la dignidad de mantenerlo 10 horas, no 8 segundos, como lo hacen luego cuando veamos el momento de Carles Puigdemont, solo lo mantiene 8 segundos. La proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española es un conflicto que tiene una cierta grandeza y origina unos 70 muertos, casi todos en Barcelona. Sin embargo, lo que luego vendrá después pues es una pantomima, la pantomima del Procés, que no tiene ni chicha, ni sustancia, ni nada. Es un engaño del principio al fin, con unos fines que luego se verá. En el franquismo, la cantidad de ministros de Franco que llevan apellidos catalanes es impresionante. En algunos momentos hay más apellidos catalanes rodeando a Franco, como ministros, como secretarios, como altos funcionarios, incluso como militares, que apellidos castellanos. Entonces es el momento de los grandes negocios, ¿no? Con el franquismo se realiza la primera oleada de no catalanes entrando en Cataluña para realizar el proceso de sustitución étnica. Es sabido que cuando hay un pueblo rebelde, pues uno de los procedimientos utilizados para eliminarlo es enviar allí gente de otras etnias para diluir la etnia original, de tal manera que haya una base que no se siente identificada con la historia y la cultura de ese pueblo. Por ejemplo, dentro de la Unión Soviética, el poder ruso lo hace con los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania son invadidos por masas enormes de rusos que a día de hoy pues son más de la mitad de la población, pero que si nos situamos en un momento como puede ser 1930, pues serán un 2 o un 3%. Allí la mayoría de la población estonia eran estonios. Entonces esto lo hacen intencionadamente para, llegada esta masa,
que no hablan las lenguas de los países bálticos, no tienen su cultura y no tienen una vinculación emocional con ella, pues entonces estos países que habían sido rebeldes y resistentes acaban siendo sometidos y dominados. Me queda la duda si el primer momento de la sustitución étnica en Cataluña lo realiza el franquismo con la emigración de los años 60 o se realiza anteriormente, en los años 20, cuando ya hay una oleada migratoria bastante fuerte. En todo caso, la de los años 60 sería la segunda oleada de sustitución étnica y ya sabemos que toda sustitución étnica es una limpieza racial. Entonces ahora estamos, ya veremos, la llegada actual de migrantes es la tercera o la cuarta fase de la sustitución étnica con limpieza racial dirigida exactamente a la destrucción de Cataluña como pueblo diferenciado con unas características propias. La Generalitat es restaurada en 1977 y entonces llega la época de Jordi Pujol. Jordi Pujol, pues a todos nos pareció durante muchos años el traidor, el españolista, el botifler, el sujeto que estaba puesto allí para el control político de Cataluña según los intereses del Estado español. Fue una sorpresa, para mí tengo que decir que enorme, que en el año 2012 el mismo Jordi Pujol, rodeado de sus sayones, de sus lacayos, se declarara independentista y dijera que iba a iniciar un proceso que culminaría con la independencia de Cataluña a través de la conquista de un Estado catalán propio. Entonces esto, claro, era sorprendente, es decir, el botifler, el traidor, el españolista de toda la vida, se había transmutado de repente en feroz independentista. ¿Era esto creíble? Naturalmente no era nada más que una maniobra, una operación política dirigida a mantener la presencia española en las nuevas condiciones, pero mucha gente se lo creyó. El gobierno de la Generalitat de Jordi Pujol es de 1980 a 2003, es decir, son 23 años en los que él hace algunas operaciones curiosas. En primer lugar, corromperlo todo. No solamente se corrompe él y se hace multimillonario, sino que corrompe todo su entorno, porque la corrupción era el fundamento de la docilidad política. Al mismo tiempo, acaba con el pensamiento independiente. Cataluña y sobre todo Barcelona había sido un centro cultural, bueno, lo que se llamaba cultureta, no era gran cosa, pero tenía una cierta entidad en los años 60 y 70. Entonces, la Generalitat elimina esto de una manera muy sencilla. Pone en nómina a todos los intelectuales, a todos los artistas y a todos al proporcionarle un sueldo fijo, sustancioso y un montón de emolumentos e ingresos extras, dietas y demás que hacían, bueno, que el oficio de intelectual, de escritor, pues fuera muy rentable. Entonces, esta institucionalización de la intelectualidad culmina en una destrucción total del pensamiento. Es decir, hoy Cataluña y especialmente Barcelona son un erial cultural y esto tiene mucha relación con el problema de la lengua, porque lo que existen siempre es el complejo lengua-cultura, lengua y cultura, y cuando no hay cultura es una situación muy difícil para la lengua, es algo así como un pez que tiene que vivir fuera del agua. Entonces la cultura es el agua y la lengua es el pez. Hoy día pues da pena ver la situación allí, ¿no? Es una sociedad conformista donde las redes clientelares lo dominan todo en Cataluña. Todos son clientes, todos son funcionarios, pero funcionarios de la Generalitat que a su vez, y eso lo dicen las leyes, todas las leyes lo dicen, la Generalitat es la forma concreta que en Cataluña adopta el Estado español. Luego, estas redes clientelares no son nada más que las redes clientelares españolas, españolistas que hay en Cataluña, pero son formidables. De hecho, toda la operación Proces está hecha a partir de estas redes clientelares que integran a docenas de miles, a cientos de miles, algo que es insostenible en funciones burocráticas, improductivas, parasitarias, que además han destruido todo, no queda nada de la cultura. Esto es un fenómeno tremendo. Yo lo hablo de vez en cuando con amigos que me señalaban, amigos catalanes, que me señalaban el carácter absolutamente inculto, zafio, grotesco, sin ninguna elevación, sin ninguna elegancia, sin ninguna grandeza del proceso en sí mismo. Yo he podido leer, digamos, molestado en leer
los más importantes libros sobre el procés y me han parecido realmente penosos. Es decir, los libros que defienden el procés, todos ellos en catalán, y los he leído y me han parecido penosos, patéticos, algo que refleja que la sociedad catalana está en un proceso no solo de decadencia, sino de putrefacción avanzada realizada por esta clase política independentista al servicio de España. Vamos a ver cómo es la cuestión. En 2012 se inicia con Artur Mas. Entonces Artur Mas era de Convergència i Unió, o sea, el antecedente de Junts per Catalunya, y Oriol Junqueras, que era de Esquerra Republicana de Cataluña. La necesidad de iniciarlo estaba clara. Después de 35 años de Generalitat, pues para el catalán medio era obvio que la lengua no se había recuperado, que no iba por buen camino, a pesar de que fuera la lengua principal de la educación, no solamente como asignatura, sino lengua vehicular fundamental. Al mismo tiempo, la cultura catalana había prácticamente desaparecido y lo que funcionaba era un catalanismo ramplón, totalitario, paternalista. Jordi Pujol era muy paternalista, que trataba a Cataluña como su finca particular, su finquita particular, en la que ellos, bajo la tutela del Estado español, hacían y deshacían. Todo esto ya se había ido degradando mucho, estaba muy desacreditado y entonces había que escenificar un nuevo teatro político que permitiera reverdecer los marchitos laureles del catalanismo. Y el proceso surge de ahí, pero también surge de algunos acontecimientos inmediatos, como es el movimiento 15M, que se enfrenta con la casta política catalana y ya sabéis que llega a rodear en 2011 el Parlament catalán, la Generalitat, de tal modo que hay un momento que los consellers y parlamentarios tienen que salir y entrar de allí en helicóptero, tiene que acudir la policía, tiene que abrir pasillos, se les dice la verdad, según las versiones oficiales se les insulta. Entonces esto ya aquí, en este momento, cuando miles de personas van allí a protestar ante la Generalitat y la rodean y se proponen incluso tomarla, las instituciones catalanas, entre comillas, es decir, españolas en Cataluña, o sea, la Generalitat y los partidos correspondientes, alcanzaron un mínimo de su prestigio social. Están totalmente desacreditados y necesitaban hacer algo para salir de esta situación, ¿no? También está el asunto de Campiella. Campiella es una masía que fue ocupada por un grupo de jóvenes, me parece que en el mismo año 2011, y entonces cerca de una población que se llama La Llagosta, y en esta masía pues se acabó convirtiendo en un centro de efervescencia, de transformación social y de revolución cultural para Cataluña. Allí había encuentros de cientos de jóvenes, de muchos cientos, y aquello pues realmente reflejaba una Cataluña joven, dinámica, revolucionaria, con un sentido de lo catalán muy profundo, pero sin las patochadas, sin necedades de la Generalitat. Entonces, ¿qué hace la Generalitat? Pues empieza a acercar a Campiella, a atacarla, hasta que finalmente pues envía a los Mossos d'Esquadra allí con un pretexto más o menos inventado o más o menos cogido por los pelos. Entonces pues los Mossos d'Esquadra destrozan los talleres que allí se habían hecho, un magnífico taller de fontanería que yo tuve ocasión de ver y que me encantó porque era el más completo y perfecto taller de fontanería. Patean los huertos, dispersan los animales y echan de allí a la gente. Ya lo había conseguido el catalanismo rancio y españolista, pues entonces la juventud catalana había resultado apaleada por los Mossos d'Esquadra. Pero claro, todo esto pues tenía que ocultarse y taparse bajo la nueva máscara del independentismo más feroz, más radical, una cosa que, vamos, nos dejaba a todos estremecidos de ver las cosas tremendas que decía el señor Artur Mas y todos sus colegas, ¿no? Entonces se organizan el primer referéndum de autodeterminación, que es el 9 de noviembre de 2014,
Y pues con esto también tapan otras cuestioncitas, como es la corrupción enorme. Todos estaban implicados, todos habían lucrado, todos habían llevado muchísimo dinero al extranjero. Es curioso que estos hiper, ultra, mega catalanes, cuando roban algo, pues lo llevan al extranjero, ¿no? Porque, claro, pues Cataluña solo es el sitio de donde extraer, no en dónde invertir. Y luego estaba pues la crisis económica, que también estaba pegando muy fuerte, estaba haciendo que una parte no pequeña de la juventud catalana no encontrara trabajo en su tierra y tuviera que emigrar a otros países de Europa y del mundo. Tienen lugar las elecciones autonómicas con una efervescencia, es decir, la operación inicialmente lo logra reverdecer el viejo catalanismo, y los que eran simplemente los butifler y traidores de toda la vida ahora aparecían como a una gente rotundamente enfrentada por Madrid. Claro, si uno miraba por detrás resultaba que ellos estaban siendo financiados por Madrid y actuaban con el dinero que Madrid les llegaba, ¿no? Se organizan diadas masivas, multitudinarias, como hacía mucho tiempo que no se había visto, y hay una publicidad atronadora. Todas las televisiones están al servicio de la causa INDEP, entre comillas, y así ya llegamos en septiembre de 2017, el Parlamento promulga la ley de referéndum de autodeterminación. La ley de referéndum de autodeterminación. Fijaos, madre mía, qué cosas, ¿no? Qué cosas inventan, ¿no? Y entonces el segundo referéndum tiene lugar el 1 de octubre de 2017. Todo esto era delirante, ¿no? Porque los referéndums de autodeterminación, cuando se han realizado en determinados países, es primero la potencia colonial dominante es expulsada, y luego, cuando se conquista la libertad, se realiza el referéndum de autodeterminación para que el pueblo decida. Yo no estoy a favor de los referéndums de autodeterminación porque, en definitiva, lo que es bendecir la presencia de un Estado, y los Estados pues no son nunca nacionales. Luego diré, y ahora menos que nunca, o sea, un Estado catalán sería... Estado catalán es incongruente, todo Estado es anticatalán. Todo Estado es anticatalán, por la lógica de las cosas, no porque yo quiera, sino porque es así, y ahora veremos por qué. Sobre todo en los tiempos de la mundialización y en los tiempos de que Cataluña, a través de España, pero ella por sí misma parece ser que también quiere, forma parte de la Unión Europea. Naturalmente todo esto se hacía creando un ambiente de mucha tensión en Cataluña. Había pues profesionales de la agresión que agredían a la gente, que con mayor o menor buena voluntad creía que toda esta operación tenía que hacerse dentro de un ambiente de respeto mutuo, de debate, de cordialidad. Pero bueno, pues había muchísimos indepes que no querían eso, y entonces se lanzaban a agredir en las redes, a hacer toda clase de operaciones ofensivas. También es verdad que el sector explícitamente españolista pues no era manco, y entonces la sociedad catalana quedó bastante dividida. Finalmente, el 10 de octubre de 2017 se efectúa la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia es un fenómeno curiosísimo. Primero se declara que Cataluña es una república independiente, y 8 segundos después se deja sin efecto esta declaración, volviendo a las instituciones autonómicas en el seno del Reino de España. Entonces, pues claro, realmente 8 segundos, no tuvieron la grandeza, no tuvieron la dignidad, el autorrespeto que tuvo la gente de Companys en el 6 de octubre de 1934. Hubiera sido el momento, pues aunque solo hubiera sido de encerrarse, pongamos por caso, todos los políticos y políticas indepes, pues haber elegido unos espacios sólidos donde encerrarse, como se hizo en octubre de 1934, para ser sacados de allí por el ejército español o por la policía española, por la Guardia Civil, para haber obligado a estas instituciones a digamos, pues manifestarse como son. Pero claro, no era eso lo pactado entre los independentistas, jefes independentistas y el gobierno de Madrid, pues era que la teatralización de esta ferocidad independentista tenía que quedar en 8 segundos, luego ellos rápidamente pues vuelven a sus cosas de siempre, aquí no ha pasado nada, y finalmente algunos de ellos son detenidos, son juzgados y pasan un cómodo tiempo en la cárcel, que era necesario para convertirles en mártires de la paz
patria, por lo tanto con autoridad futura para los cambios fundamentales que iban a tener lugar, que están teniendo lugar en Cataluña y que en definitiva significan la destrucción del pueblo catalán. Entonces los que están encarcelados pues tienen autoridad para esto. Naturalmente, una vez sucedido todo esto, ya a partir de 2018, pues el asunto empieza a caer, los partidos empiezan a perder mucha presencia en la calle, hasta que las elecciones siguientes pues manifiestan unas pérdidas enormes de número de votos. La mayoría de la gente se siente estafada, se siente engañada y deja de interesarse por la política. Quiero decir que en toda la operación del proceso fuimos muy pocos los que denunciamos todo esto. Lo que vimos en ello no era nada más que otra operación maquiavélica propia de la burguesía y el capitalismo catalán, esta vez valiéndose de una clase política especialmente astuta, inescrupulosa, inmoral y perversa. Y yo en mi blog y en mi web pues publiqué, me parece que fueron 5 artículos espaciados en el tiempo. Si consideramos que la operación Procés duró de 2012 a 2017, pues entonces en 5 años, más o menos a uno por año, yo sacaba una denuncia de que esto era pues una broma pesada, una burla, y hubo allí en Cataluña alguna gente que también lo vio así y señaló sus cosas. Pero tengo que decir que esta gente pues no comprendía lo que estaba pasando y se limitaba a decir que los políticos catalanes que hacían estas operaciones de engaño y estafa simplemente eran traidores, pero ¿y por qué eran traidores? No hay que explicar las cosas, ¿no? Eran traidores, ¿por qué eran traidores? Y nunca salían de ahí, ¿no? Lo cual era una explicación muy pobre, muy elemental, que no convencía a nadie, ¿no? Mira, cuando el 15 me rodea la Generalitat, el Parlament catalán, fue el 15 de junio de 2011. Entonces este es el momento en que las instituciones pseudo-catalanas, las instituciones de la Generalitat, alcanzan su momento de mayor debilidad. Ese día 15 de junio de 2011 queda en evidencia que se había producido una ruptura enorme entre el pueblo catalán y la Generalitat, sobre todo entre la gente joven de Cataluña y la Generalitat. Y claro, había que hacer algo. Esto significaba el fin de este catalanismo butifler de pacotilla, y esto es lo que es el proceso, ¿no? ¿Quién ha ganado? Pues han ganado Madrid, ha ganado Bruselas. Luego veremos cómo detrás de la operación siempre estuvo Bruselas, aunque dejando muy claro en la distancia que, por ejemplo, Angela Merkel en varias ocasiones a lo largo de los 5 años del proceso dejó muy claro que dentro de la Unión Europea no había sitio para ningún Estado más y, por lo tanto, ella, como jefa máxima de Alemania y autoridad máxima de la Unión Europea, rechazaba el proceso porque no querían más instituciones, ¿no? Había 27 estados y ya eran suficientes. Es más, la Unión Europea lo que se basa es en la disolución de los estados existentes en un magma neoestatal hegemonizado por Alemania, que es la potencia imperialista dominante, y de ahí que, bueno, pues lo que hay que es disolver estados, no crear nuevos estados. Pero a ellos les pareció muy bien porque para manejar Cataluña necesitaban a alguien que tuviera allí prestigio. Y entonces estos politiquillos se lo estaban ganando a pulso. Así pues, ¿quién ganó? En primer lugar, la Unión Europea. En segundo lugar, el imperialismo alemán. En tercer lugar, Madrid. En cuarto lugar, estos políticos que, bueno, pues ya les veis, ahora ya menos, empiezan a encogerse un poquito, han visto que se les ve el plumero, pero en ese momento estaban eufóricos, eran los mártires de Cataluña, cuando realmente era un martirio bien facilito, ¿no? Realmente hubieran sido mártires si hubieran hecho esto, es decir, bueno, pues si Companys aguantó 10 horas, vamos nosotros a aguantar 10 días. ¿Qué tal 10 días? Que vengan con los tanques el ejército español a sacarnos, pero no, son demasiado cobardes, demasiado cómodos y sobre todo cumplen las órdenes que reciben de Madrid y ya les dijo 8 segunditos y nada más. Y luego están las redes clientelares terribles. ¿Cuánto son las redes clientelares del independentismo? ¿Cuántos son? ¿Cuántas
docenas de miles, ¿cuántos cientos de miles? Es imposible. Aquí queda pendiente un trabajo sociológico impresionante, saber cómo se ha creado una Cataluña parasitaria que lo está destruyendo todo, porque Cataluña se está empobreciendo a velocidad de vértigo en el terreno económico, igual que en el terreno cultural, igual en el terreno social, igual en el terreno lingüístico. Es un proceso de destrucción de un pueblo a partir de los elementos de dominio, a partir de virreyes, ¿no? El virrey Pujol fue sustituido por el virrey Artur Mas y luego por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y tal. Ha habido una rotación de virreyes demasiado rápida, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la intrahistoria del proceso. La intrahistoria del proceso es qué había de fondo. La Unión Europea, por un lado, apoyaba una operación política que dotara de credibilidad a determinadas fuerzas que necesitaban para controlar a Cataluña desde dentro. Pero al mismo tiempo señalaba que un nuevo Estado es incompatible con lo que es la Unión Europea y con lo que es el proyecto de la Unión Europea, que es la disolución de todos los Estados y lo que es grave de todos los pueblos de Europa en un magma nuevo que serían los Estados Unidos de Europa, que sería un nuevo Estado. Es decir, los Estados Unidos de Europa serían la nueva nación que ahora se está construyendo. La Unión Europea es eso exactamente. Por eso, como quien hegemoniza el proceso es Alemania, pues entonces Inglaterra se ha ido, porque no quiere ser un vasallo de Alemania. Sin embargo, España es el vasallo número uno de Alemania. ¿Quién es más vasallo de Alemania? A ver, España, Dinamarca, no sé, por ahí queda Austria, ¿no? Pero bueno, España está totalmente entregada. Ya se vio cómo en los tiempos de Felipe González España adapta su economía, es decir, destruye su economía, sobre todo destruye el sector industrial según las indicaciones de Alemania, para que Alemania se quedara con la industria europea. Entonces a España se le encargan funciones subordinadas, un país de camareros, un país donde cuidar a los jubilados de Alemania y otros países, etcétera. Entonces, y esto nos lleva pues al fenómeno terrible, dramático, que la juventud de los pueblos del Estado español no encuentran trabajo y entonces 2,5 millones han tenido que emigrar afuera desde 2010. Algo dramático que a mí, pues, por un lado me pone los pelos de punta y por otro me lleva a casi a llorar. Entonces, en esta época de la globalización no hay sitio para nuevos estados. Y esto lo sabían perfectamente los políticos independentistas. Y lo sabía también la gente, pero la gente de Cataluña se dejó llevar, claro, y ahí hay una responsabilidad, porque los caminos fáciles nos llevan lejos. Era muy bonito hacerlo de la cadena, de la diada, de norte a sur, o ir allá a agitar banderas, o cuántos somos, o España nos roba, todo esto, pero esto no llevaba nada. Había una situación que era la que era, y desde el punto de vista de un análisis objetivo de la situación política europea, incluso mundial, a partir del fenómeno de la globalización, pues el proceso era un engaño, una estafa, porque no se podía creer en eso, sencillamente. O sea, era fácil hacer lo que hicimos algunos, yo fuera de Cataluña, pero también algunas personas en Cataluña, a las cuales felicito, porque muchas de ellas me han ayudado a entender el proceso perfectamente y me han dado muchos datos, muchos análisis que ahora recojo aquí en esta intervención, aunque de manera somera y sintética. Pues entonces estas personas, las personas que se creyeron en el proceso tenían que haber mirado a su alrededor y ver la realidad. Los políticos en todos los países y de todos los partidos, derecha, izquierda, centro, españolistas, catalanistas, lo que sea, están para mentir y engañar al pueblo. Esa es su función. Por eso les pagan. Y no es que sea inmoral, es que es su función es mentir. Y entonces, cuando los políticos vienen con alguna historia, hay que saber cómo organizan esta mentira. Y aquí era obvio que dentro de la Unión Europea no había salida. Es decir, lo que había que hacer era aprovechar en un momento futuro de desintegración de la Unión Europea para realmente, entonces habría alguna oportunidad para que Cataluña fuera un pueblo soberano. Pero eso significaba oponerse a la Europa de los estados hegemonizada por el imperialismo alemán a favor de la Europa de los pueblos. La Europa de los pueblos es
lo que tenemos que defender, una Europa de los pueblos que se gobiernan por sistemas de democracia directa en la cual todas las lenguas sean iguales, cada cual tenga su lengua y tenga su cultura, y eso sería la Europa del futuro y la Europa por la que luchamos, pero no la Unión Europea. La Unión Europea es un monstruo. Entonces, pues, insisto, los caminos fáciles no llevan lejos y el proceso lo ha demostrado. Luego estaba la gran banca y el gran capitalismo. Vamos a ver, dado el proceso de mundialización del gran capitalismo, ¿qué espacio queda para los pueblos pequeños, los países pequeños e incluso los estados pequeños? Cuando hoy una gran empresa opera en 100, 120 países y se produce de tal modo que un componente se crea en un país, otros 7.000 kilómetros de ese país, otros 3.000 kilómetros, y luego todos ellos se juntan y fusionan en un cuarto o quinto o décimo país. Entonces, ese gran capitalismo que ha superado como mucho las barreras estatales y muchísimo más las barreras nacionales, no es compatible con la recuperación de las lenguas, de las culturas y de la soberanía de los pueblos. Es decir, esta idea de la soberanía dentro del capitalismo es algo del siglo XIX. En el siglo XIX sí, pero hoy no. Hoy, por ejemplo, es absurdo que un partido que es explícitamente procapitalista del capitalismo transnacional apátrida, digo apátrida en todo el sentido de la palabra, como es Junts per Catalunya, ¿cómo va a ser independente? Pero si es que eso es absurdo. Es absurdo, es como, pues si, por ejemplo, si un león se declara vegetariano, pues no puede ser vegetariano un león, ¿no? Son cosas que están fuera de la lógica de lo real. Y luego también otro partido capitalista explícito como es Esquerra Republicana de Cataluña, pues entonces, ¿cómo va a ser INDEP? Lo INDEP en ellos solo podían ser frases, podían ser mentiras, embustes, incluso el caso de las CUP, que llamándose anticapitalista, pues es el partido más capitalista que hay hoy en Cataluña, porque todos sus miembros lo único que aspiran es a ganar dinero. Todos. No hay nadie en la CUP que no piense en términos de enriquecerse a través de la política, a través del parasitismo y a través de las redes clientelares. Y entonces, pues, ¿cómo pueden ser anticapitalistas? Vamos a ver. Las dos grandes entidades bancarias que fueron catalanas en su tiempo, que es el Banco de Sabadell y la Caixa, ambas se han declarado contrarias a la independencia, al mismo tiempo que en cierta medida financiaban la independencia y daban alas. Financiaban a los partidos independentistas porque necesitaban tener fuerzas políticas creíbles que, explotando el honrado sentimiento catalanista del pueblo catalán, pues entonces tuvieran una credibilidad. Pero luego, en varias declaraciones, los jefes máximos del Banco de Sabadell y de la Caixa dijeron que era imposible porque ellos habían sufrido un proceso de transformación. Vamos a ver. El Banco de Sabadell es fundado en 1881 por 127 pequeños empresarios e industriales de Sabadell. En ese momento, en el momento fundacional, allí se habló en catalán, se hizo todo en catalán porque era una entidad catalana. Era un pequeño banco que lo único que pretendía era mejorar las condiciones de financiación pues de la industria de Sabadell y de los pueblos cercanos. Y entonces, pues bien, eran las cosas de la época, ¿no? El capitalismo se estaba construyendo y tenía un sabor local y todavía pues era algo que se puede llamar catalán. Pero claro, el Banco de Sabadell fue creciendo y ya en los años 50 se convierte en una entidad española, porque empieza ya a operar en el seno del Estado español. Entonces, su punto de vista ya ha cambiado. Ya no piensa en términos de Cataluña, sino piensa en términos de España. Pero a partir de los años 90 del siglo XX se convierte en una expresión bastante ruda de lo que se llama el capitalismo transnacional mundializado o apátrida. Entonces ahí ya tiene la perspectiva, pues mundialista, es un capitalismo mundialista. Entonces, como estos capitalismos mundialistas controlan toda la pequeña empresa que está en fase de liquidación, porque la política económica de la Unión Europea, tanto para la industria como para la agricultura, para los servicios, para el comercio, es la destrucción de la pequeña empresa, la concentración y acumulación de capital. Entonces, aunque todavía queda pequeña empresa, pero está en unas condiciones de dependencia de los bancos, y entonces ellos tienen que hacer, incluso en el terreno político, lo que los grandes bancos les dicen. Y es lo mismo que ha pasado con la Caixa. La Caixa inicialmente pues era una entidad catalana, luego pasa a ser una entidad española y hoy es una entidad transnacional.
¿No sabían esto los políticos que llevaban adelante toda la operación del proceso? Claro que lo sabían perfectamente, lo sabían muy bien. Esto lo sabe hasta un tonto. Pero entonces lo que me pregunto, ¿por qué no quisieron ver esto la gente que creyó en el proceso? Hay un problema muy grave de credulidad, de incapacidad de ver la realidad como es, de creerse las mentiras y de creer que ellos iban a conseguir la independencia de Cataluña pues a precio de saldo, ¿no? Es como en unos grandes almacenes se ponen las rebajas y entonces ellos querían ir allí a comprar en la rebaja la independencia de Cataluña sin sufrir nada, sin tener ningún problema y sin esforzarse en nada más que gritar un poco, ondear banderas y tal. Bueno, todo esto es ridículo, ¿no? Por ejemplo, el Banco Sabadell está en el 8º lugar en la relación de los mejores bancos españoles. Les llaman españoles, bueno, 8º lugar, ¿no? Está bastante bien, ¿no? CaixaBank, que la Caixa se junta con Bankia, que es el Banco de Madrid, y antes era la Caja Madrid, ¿no? Entonces, pues se juntan y constituyen la tercer banco por capital, por activos. Entonces es el tercer banco hoy. Entonces todos estos procesos tienen un significado. Es decir, ellos ya no ven el mundo con una perspectiva catalana, sino lo ven con una perspectiva no española tampoco. Por lo tanto, no usan el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Utilizan la lengua del capitalismo mundializado, que es el inglés neolengua, el inglés no lengua, neolengua o el inglés funcionarial, como yo le llamo. Estas modificaciones en la lengua y en la cultura son decisivas para ver cómo se puede plantear hoy el problema de los pueblos que tienen disminuidas y que sufren, tienen disminuidas sus capacidades lingüísticas y culturales y que sufren una opresión específica obvia. Porque, vamos a ver, la realidad de la lengua no existe al margen de la realidad de la cultura. Las lenguas, en primer lugar, son lenguas del Estado. Lenguas del Estado. Por ejemplo, es fundamental una homogeneidad lingüística porque el ejército del Estado tiene que ser homogéneo lingüísticamente. Aquí en el Estado español no se podía permitir que una parte de los reclutas, por venir de Euskal Herria, por venir de Cataluña, por venir del País Valenciano, de Galicia, etcétera, no entendieran el castellano. Eso era impensable. Entonces había que imponer el castellano porque un ejército que no es homogéneo lingüísticamente no está unido y no es operativo en las acciones militares. Si atendemos a la cuestión digamos, económica, pues sucede una cosa muy parecida. De ahí que se crea la escuela con la lengua del Estado ya a partir pues, de 1830, ya empieza inmediatamente a llevarse a la práctica las directrices establecidas en las Cortes de Cádiz en 1812. Así pues, cuando yo veo estudios, por ejemplo, al Observatori de la Lengua Catalana, que hacen un estudio completamente especializado de la lengua sin tener en cuenta las realidades económicas, ni las realidades políticas, ni las realidades culturales, pues esto sí es real, ¿no? Esto es completamente real. Es la idea de la especialización llevada a sus expresiones más ridículas, porque no hay una lengua sin cultura, no hay una lengua sin economía, no hay una lengua sin política. O la hay. Entonces, nadie se le ocurrió allí en Cataluña. Yo no conozco ningún análisis que introdujera estos hechos y me duele porque significa una decadencia y una decrepitud de la cultura catalana descomunal y una pérdida de las capacidades pensantes del pueblo catalán que yo, como entusiasta de Cataluña y amigo de Cataluña desde Castilla, tengo que señalar. Entonces, todas estas cosas, estas realidades políticas, estas realidades económicas, eran comprendidas por minorías muy pequeñas, no querían ser vistas por la gran masa, que iba allí en plan festivo, claro, a las diadas, a las manis, porque, vamos a ver, estas sociedades europeas que infantilizan a sus miembros, que convierten a gentes de 50 años en niños de 5 años y les hacen estar siempre pendientes de lo lúdico, de lo festivo, tan preocupados por no tener problemas, por no meterse en un mal rollo, por no sufrir. Entonces, bueno, pues es la mentalidad de los esclavos. Así, desde luego, no se conquista la soberanía para el pueblo catalán. Se necesita echarle un poquito más de energía, un muchito más de energía, un mucho más de energía, y si no, pues la gente se tiene que contentar con la esclavitud que le haya tocado, ¿no?
Entonces, pues una reformulación de la lucha del pueblo catalán por su liberación tiene que tener en cuenta las nuevas realidades políticas y las nuevas realidades económicas, que son muchas. Por ejemplo, si no hay una economía específicamente catalana, no podrá haber una economía en la lengua catalana, porque si es una economía transnacional, será una economía en inglés. Y entonces el catalán se quedará reducido ¿a qué? A lengua familiar. Pues la familia no existe. Ahí tenemos a la progresía catalana que lleva años diciendo que hay que destruir la familia. Pues la familia era el gran centro de difusión del catalán. Entonces, ¿de dónde va a ser el catalán? ¿De la escuela? ¿La escuela española? La escuela española va a seguir pagando una lengua que ha perdido sus fundamentos económicos, sus fundamentos políticos y sus fundamentos culturales. No lo ha perdido, se lo han robado, se lo han quitado en un proceso envolvente de destrucción de la lengua por procedimientos indirectos. Por procedimientos indirectos, que son los más eficaces, por desgracia. Voy a hablar un poco de las CUP. Las CUP surgen de las teorías sobre el municipalismo libertario. Sí. Incluso antes de que existieran como tal, pues yo colaboré un tiempo con las CUP y todavía queda por ahí algún vídeo en donde aparezco, bastante indignado, por cierto, con algunos de los jefes de las CUP de entonces, que ya digo no existían, se crearon, me parece, 2 años después de hacer este vídeo. Entonces, ellos, o este jefe en concreto, lo que hacía era repetir lo que yo había dicho. Éramos 3-4 ponentes, quiero recordar, y yo era uno de ellos. Entonces, pues él, yo hablé en castellano y él en catalán, claro. Y entonces él repetía lo que yo había dicho, siempre diciendo que estaba muy de acuerdo conmigo, pero yo sabía que no estaba muy de acuerdo. Entonces me fastidiaba aquello, ¿no? Que él dijera lo que le saliera de las narices, pero no me metiera a mí junto con él, porque intentaba dar a su estructura política, que todavía era embrionaria, pues un aire, digamos, radical, asambleario, y entonces se agarraba a lo que yo decía. Bueno, todo esto es mentira, porque la CUP básicamente es un partido estalinista, es un partido que continúa la horrible tradición del PSUC, Partido Socialista Unificat de Cataluña, que era nada más que el partido estalinista, fascista, marxista, que operó allí en la guerra civil y durante un tiempo hasta que luego pues desapareció, víctima de sus terribles contradicciones y también víctima de sus maldades. Entonces, las CUP, pues son un estalinismo de nuevo tipo al que se agarran las clases medias catalanas en un momento de, en que ven que las sociedades europeas se desmoronan y ellos quieren aferrarse a algo. Estas clases medias catalanas, igual que las españolas, pues se han fascistizado mucho, ven que su futuro es problemático y entonces han llegado a la conclusión que su forma de vida va a ser las redes clientelares. Es decir, ellos van a ser unos burócratas enchufados en toda clase de cosas y van a vivir de los presupuestos del Estado. En las CUP todos son gente que vive del presupuesto, bien directamente, bien indirectamente, bien a través de las ONGs. Las ONGs ya sabéis que trabajan para el Estado español, como espionaje, como penetración en el tercer mundo, etc. Luego veremos algunas de las cosas de las CUP, como las CUP repiten, por ejemplo, en la migración, pues lo que pide la patronal española, la gran patronal española y las oficinas de recaudación fiscal del Estado español están pidiendo, por ejemplo, 300.000 inmigrantes anuales, llegar a 300.000 inmigrantes anuales, lo piden obsesivamente, y entonces la CUP, pues claro, quien paga manda, tienen que obedecer a quienes les pagan, y entonces están pidiendo lo mismo, 300.000 inmigrantes, etcétera. Eso significa que las CUP son un apéndice del Estado español, que vive del Estado español casi al 100%. Me gustaría conocer a gente de las CUP que no sea así, pero en realidad no existe, ¿no? De una manera u otra, pues están en este mundillo clientelar como todo el independentismo. El independentismo es una estructura sociológica de clientes de la Generalitat y de todas las ramificaciones de toda esta maraña
que vive, se alimenta de la savia que proviene no solo de Madrid, sino también de Bruselas y a veces pues de lugares más alejados, que en la medida que consideran a Europa como una colonia en decadencia, en descomposición, pues están echando sus redes para ver qué fuerzas en el interior, qué fuerzas a su servicio encuentran. Por ejemplo, China ha metido mano un poquito en el proceso y más fuerzas por ahí, ¿no? Que bueno, pues quieren repartirse Europa porque Europa es nada más una potencia en descomposición, pero que está en caída libre, ¿no? Las CUP son cosmopolitas, sacan el catalán, se ponen, bueno, pues la barretina, ¿no? Y salen a la calle, pero cuando se la quitan, eso es solo un disfraz que ellos utilizan, ¿no? Ellos son básicamente cosmopolitas, viajan por todo el mundo y entonces tienen su idea del cosmopolitismo. No saben nada de la historia de Cataluña, a mí me asombra. Cuando he tenido ocasión de tratar con algunos de sus dirigentes, pues me quedo atónito. No saben nada porque no aman a Cataluña. Y su lengua es el inglés, por supuesto, su lengua es el inglés. Ellos cuando pueden pues se jactan de lo que saben de inglés y de vez en cuando también te cuentan que incluso pues están haciendo más máster, más cursos, más todo, ¿no? Y luego cuando les preguntas por ciertas comarcas de Cataluña, pues no lo saben, no saben nada. Es inútil, por ejemplo, preguntarles por la historia. Te cuentan los 4 tópicos en un manual de historia de Cataluña que se leyeron ya hace muchos años y lo que sí son unos entusiastas de la cultura anglosajona. La cultura anglosajona, la cultura basura de la industria del entretenimiento, pues es lo que les entusiasma. El cine de Hollywood les tiene entusiasmados y viven en ese mundo que no tiene nada que ver con la cultura catalana, ¿no? A ellos lo catalán en privado y en la realidad les parece provinciano y cateto. No lo valoran porque, bueno, pues... y eso cuando yo trataba con ellos me duele. Solo lo defienden demagógicamente, es su negocio, tienen que salir a la calle a gritar más que nadie porque, bueno, venden ese producto y les obligan a venderlo y le pagan por vender. Luego son de una nulidad intelectual total, son incultos, totalmente incultos, no han leído nada. El catalanismo de hace 30 años todavía leía la solapa de los libros, ¿no? Hablabas con ellos y te das cuenta que querían tener como ese sentimiento de que Barcelona era el centro cultural del Estado español y de Europa, por lo menos de Europa del Sur, pero ahora ya no. Hayan quitado esa pretensión y son incultos explícitamente y se jactan incluso de ello, ¿no? De ahí que bueno, Barcelona pues sea una ciudad del tercer mundo, un erial, un sitio sucio, desagradable, en el cual pues las clases populares sobreviven como pueden, ¿no? Sobre la historia de Cataluña no saben nada. Cuando hablas con ellos, pues te quedas atónito, ¿no? Ignoran las cuestiones más importantes. Son sujetos anglosajonizados. Para ellos la vida buena está en 2 ciudades. ¿Cuáles son esas 2 ciudades? Londres y Nueva York. Nueva York y Londres. Todo lo demás no les importa nada. No conozco a ninguno de ellos que haya dicho, bueno, yo quiero conocer mi tierra. Voy a coger una mochila y me voy a recorrer Cataluña de pe a pa. Y me voy a dedicar 5 años de mi vida a recorrer Cataluña porque mi amor por Cataluña me lleva a quererla conocer. Y entonces, pues, voy a leer todo lo que pueda sobre Cataluña, voy a hablar con sus gentes todo lo que pueda, voy a entenderla perfectamente para poder mejor servirla. Eso sería un catalanismo épico y maravilloso. Modestia aparte, yo lo he hecho con Castilla, ¿no? Pero no conozco a nadie y lo hice durante más de 5 años, ¿no? Ellos no, en cuanto que pueden se largan a Londres. Ellos son los principales teóricos de una interpretación de la lengua que es destructiva, que es la lengua sin cultura. Es decir, para ellos la lengua no es un vehículo cultural, sino un medio neutro de comunicación. Entonces el catalán es un medio neutro de comunicación. Es decir, algo que se enseña en la escuela, que se enseña sin matices emocionales, sin adhesiones emotivas, y también sin contenidos implícitos y explícitos. Entonces, como la lengua y la cultura son 2 realidades que están entre sí de la misma manera que el pez y el agua, si se destruye la cultura catalana, y la cultura catalana ya está destruida desde hace mucho, entonces la destrucción de la lengua es inevitable, es una cuestión inevitable. Porque la lengua no puede existir fuera de una cultura determinada.
Y esto se hace precisamente porque también la lengua puede ser un instrumento neutro de comunicaciones, lo que han hecho con el inglés. Al inglés funcionarial lo han despojado de sus componentes culturales, que son los que les otorga el polinglés. Entonces lo han sacado de su contexto cultural y lo han convertido en una lengua sin cultura. Punto uno, para luego convertirla en una lengua vehículo de la subcultura, de la infracultura anglosajona y de los demás imperios que usan el inglés, incluyendo el imperio chino. Pero esto se hace con una lengua, con la lengua mundial que es el inglés, pero no se puede hacer con el catalán. Entonces, cuando ellos no se preocupan en absoluto de la cultura catalana, no les importa nada, porque para ellos la única cultura es la subcultura anglosajona, lo que están haciendo es dando un golpe bajo devastador a la lengua catalana. Porque para que la lengua de un pueblo exista y tenga futuro, tiene que existir ese pueblo, y un pueblo se define por una manera de ser, un modo de entender el mundo, una idiosincrasia, unos valores compartidos, un estilo de vida. ¿Y dónde está eso en Cataluña hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está la idiosincrasia? ¿Dónde está la forma de ser, una manera de ser, un modo de concebir el mundo? Todo esto ha desaparecido. Los últimos restos que quedaban de esto han desaparecido ya hace 40 años. Ya la Generalitat lo ha destruido. Una vez, hace ya, cuando estaba el proceso en su apogeo, que quizás fuera el año 2016, el año más tremendo, yo me entretuve en buscar las bibliografías de los jefes y jefas de la Generalitat, la gente de Convergencia i Unió existía todavía, Esquerra Republicana de Cataluña y las CUP. Todos o prácticamente todos habían estudiado en países anglosajones, habían hecho cursos, habían estudiado en la Universidad Anglosajona tal, Pascual. Todo esto, todos ellos eran en realidad agentes del imperialismo anglosajón, que hoy es el imperialismo mundial. Nunca decía, pues este señor o esta señora se ha dedicado a recorrer Cataluña porque lleno de amor por ella ha escrito 7 libros sobre Cataluña, etcétera, etcétera. Eso jamás. No han desarrollado nada. Entonces, una cultura desaparecida significa que la lengua que vive de ella, que es causa y consecuencia, no puede mantenerse. Entonces, llegamos al punto final, que es el anticapitalismo de las CUP. El anticapitalismo de las CUP lo entienden a la manera socialdemócrata. Es decir, es el Estado el que da limosnas a la plebe, en plan pan y circo, para tenerla controlada. Están limosnas estatales, pues una subida de los salarios por aquí, alguna subsidio o pensioncita por allá. Pero esto no es anticapitalismo, esto es procapitalismo. Las CUP jamás, en ningún momento, han dicho cuál es su modelo de sociedad no capitalista, superadora del capitalismo. No, simplemente emplean el latiguillo del anticapitalismo. Ellos, que lo único que tienen como objetivo es conseguir el máximo de ingresos monetarios en los ambientes clientelares que rodean a la Generalitat, ambientes que están parasitizando de una manera tal a Cataluña que la están devastando y destruyendo económicamente, porque Cataluña es un sitio pequeño que no puede dar de sí para pagar a tanta gente. Es verdad que el Estado español inyecta grandes cantidades de recursos, y Bruselas también, para mantener a esta horda de parásitos, pero esta horda de parásitos no podía ponerse a hacer algo productivo y así ayudar a la recuperación económica de Cataluña. Bueno, pues hemos llegado al final del análisis político. Ahora queda una segunda parte, que sería el análisis lingüístico. Hasta luego.